Buenos días, nosotros somos los estudiantes de la Universidad La Salle. Yo soy Sharon, junto a mí van a exponer mi compañero Pablo y mi compañera Majo. Les vamos a hablar sobre la estrategia del mercadeo social y en particular más enfocado hacia la educación para la salud de los adolescentes. Primero, ¿qué es el mercadeo social? El mercadeo social básicamente es vender comportamientos o actitudes que beneficien la salud o prevengan enfermedades. En esta definición, esta es de la OPS, dice que es técnica que busca desarrollar los conceptos del mercadeo e integrarlos con otros enfoques a fin de influir en los comportamientos relacionados con la prevención de enfermedades y promoción de la salud, en beneficio de las personas y las comunidades, en pro de mayor bien social. Ahora, ¿qué busca el mercadeo social? Este, como ya lo dijo en la definición, aplica los conocimientos y las técnicas del mercadeo comercial y busca diseñar e implementar programas para promover cambios de comportamiento que beneficien a la sociedad. Nosotros lo vamos a ocupar a través de la salud, de promoción a la salud. El proceso del mercadeo social cuenta con 5 pasos. Estos pasos, bueno, estos como principios, los vamos a ocupar para lograr cambios de comportamientos, igual como ya les he dicho, pero no solamente de salud, sino también en el medio ambiente o cualquier otro asunto. Los 5 pasos son, el primero es la planificación inicial, el segundo es la elaboración de la estrategia, el tercero es el desarrollo del programa, el cuarto es la implementación y el quinto es el monitoreo y la evaluación. Les vamos a ir explicando uno por uno. La planificación inicial. Su propósito es definir el problema que se necesita resolver. El problema de salud lo toman en cuenta como la brecha que está entre la situación actual a la situación ideal. O sea, la situación actual, por ejemplo, en la imagen, se puede ver una persona que está fumando. Y la situación ideal es una persona que cambia ese hábito por hacer ejercicio. Entonces, aquí se necesita describir a quién afecta el problema y para eso se pueden responder preguntas como a quién afecta, tal cual, de qué edad, de dónde son, etc. Un ejemplo de es, los adolescentes inician su vida sexual a edades más tempranas. La falta de conocimiento sobre esta puede provocar embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual. La falta de conocimiento se puede dar por costumbres, ideologías o simplemente por falta de educación sobre el tema. Aquí esta planificación responde a las preguntas a quién afecta, qué edades afecta y cuál es la situación actual y cuál es la situación ideal. Igual, el enfoque en el comportamiento, aquí se tiene que revisar, elegir y analizar los comportamientos alternativos que podría adoptar la población prioritaria, en este caso los adolescentes, y se debe de tomar en cuenta lo que puede influir sobre ellos, ya sean las políticas, la disponibilidad del entorno, las creencias, entre otros. También hay que tomar en cuenta el retorno sobre la reinversión para decidir el comportamiento. En este se evalúa el impacto y la factibilidad. Se puede hacer a través de una gráfica que compare o que demuestre el impacto y la factibilidad. El impacto puede ser la magnitud, la proporción de la población, el potencial de alcanzar los seguimientos prioritarios y la sostenibilidad. Y la factibilidad puede ser los éxitos previos en otras comunidades, el deseo de cambiar, la fuerza de competencia, la resistencia al cambio igual. Hay otro que se llama SMART, que ese no lo puse aquí en la presentación, no lo expliqué bien, pero ese también es muy útil y este es más sencillo. Ok, aquí por ejemplo, aquí pusimos varios comportamientos a modificar. Por ejemplo, el sexo sin protección, que tengan múltiples parejas sexuales,
o que haya una mala comunicación, esta ya sea entre los padres, con los padres de familia o los mismos maestros. Esto es, bueno, agregando lo que ya les habían dicho, la segmentación del público objetivo. Aquí se toman grupos o subgrupos de personas que comparten las mismas características para determinar una intervención. Y esto les va a favorecer para optimizar la asignación de recursos, diseñar programas más eficaces y poder adaptarlos, o que simplemente que tenga un mejor efecto, o que sea más útil. Algunos factores, como ya se los mencionaron igual, son los demográficos, que son la edad, el sexo, etcétera, los genéticos y los fisiológicos, también las variables conductuales, los geográficos, los psicográficos y los socioeconómicos. Y estos igual les sirven para evaluar la capacidad de respuesta. Está este otro que se llama STARPARE, que es, bueno, son las iniciales, es una mnemotecnia, sí. La T significa el total de personas. Aquí está, por ejemplo, el círculo, este de acá, ok. Está el total de personas. Después, ¿quiénes de esas personas están en riesgo? ¿Cuál es la posibilidad de actuar? ¿Quiénes tienen mayor accesibilidad o facilidad de llegar al segmento? ¿Cuáles son los recursos para satisfacer las necesidades del segmento? ¿Y cuál es bueno, se tiene que tomar en cuenta la equidad, aspectos relacionados con la justicia y la equidad, las nociones de política, historia y consideraciones éticas. Ahora, para determinar el análisis de la situación, se debe tomar en cuenta los datos existentes y determinar si la evidencia satisface las necesidades. Esto se puede tomar de las fuentes de datos o de métodos. Ahora, están las 4 P's para el mercadeo, que son como una mini guía de qué debes de tomar en cuenta para hacer una estrategia de mercado tal cual. La primera P es el producto. Habla de los beneficios. ¿Qué beneficios debemos promover? Identifica las ventajas que los consumidores encuentran más atractivas. O sea, no es algo, en este caso, en salud, no es tal cual un producto de algo físico o algo material, sino es un beneficio, un comportamiento a promover. La segunda P es el precio, qué costos y barreras debemos superar. Aquí dice identificar las barreras. Aquí hay que tomar en cuenta que el costo sea menor al beneficio. O sea, el beneficio tiene que ser siempre mejor o más grande que el costo, porque si no, no va a funcionar. La plaza o el lugar, aquí es en donde entran en contacto. Aquí se identifican los lugares y horarios en los que tienden a realizar el comportamiento. Y por último, la promoción. Aquí, ¿cómo vamos a promover los comportamientos deseados? ¿A través de qué? Y hay que identificar cómo obtienen la información. Yo les voy a hablar con respecto a la elaboración de la estrategia, ya teniendo en cuenta los aspectos principales para poder planificar nuestra estrategia. Tenemos encontrado nuestros datos existentes. Debemos de tener nuestros datos existentes de quiénes vamos a hablar, de qué vamos a hacer, y justamente todo eso tiene que ir relacionado, y la estrategia justamente tiene que ir justamente relacionada con nuestra planificación inicial. Tiene que estar detallada justamente qué es lo que vamos a hacer, cuáles van a ser nuestros datos primarios y cuáles van a ser los secundarios, que con justa razón se van a ir buscando y desarrollando conforme vayamos elaborando dicha estrategia.
Por lo tanto, nos tenemos que preguntar qué se realiza en la estrategia, qué tenemos que hacer. No solamente es hacer un plan de acción porque sí, no solamente es pues lo que se nos ocurrió, sino que todo tiene un porqué y es aquí donde como tal el mercado social pues va a poder implementar lo que busca, que justamente es el cambio del comportamiento, poder pues en el aspecto de enfermería poder hacer justamente la venta de la salud, que esa es la finalidad, pero con justa razón, con nuevos métodos que podamos implementar. Y bueno, ya determinado esto, ¿cómo es que vamos a realizar nuestra estrategia? Pues justamente la elaboración de nuestra estrategia debe tener un propósito. Dentro de las preguntas que nos debemos de contestar deben de ser pues, qué queremos lograr, qué comportamientos más amplios esperamos modificar y cómo. Gracias a lo mencionado de mi compañera anterior con respecto a la planificación inicial, estas preguntas como tal ya las podemos tener y obtener justamente de nuestras intervenciones anteriores, puesto que ya tenemos en consideración un ejemplo claro, que son los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿cuál va a ser un ejemplo dentro del propósito de la estrategia? Pues justamente concientizar en la educación de la salud, enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. ¿Cuál va a ser nuestra población? Dentro de nuestra planificación inicial, justamente hablábamos de una población que tuviera características, similitudes y de las cuales tengan alguna confrontación que los lleve a un mismo propósito. Entonces, justamente aquí también nos volvemos a hacer la pregunta de a quién dirigimos nuestra intervención, por qué nos preocupan y cómo es que estas personas se van a comportar para nosotros poder elaborar nuestra estrategia. Aquí nuevamente nuestro ejemplo va a ser los adolescentes, que es lo que queremos, justamente implementar la educación sexual y pues que como tal no hay conocimientos de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, todos estos aspectos van a ser, junto con nuestro propósito, van a tener que ser complemento para poder comprender qué es lo que entonces vamos a hacer, qué hallazgos vamos a encontrar conforme vayamos desarrollando nuestro plan de acción. Puesto que, ¿en qué tenemos de conocimientos? Que los adolescentes sí ya inician su etapa, justamente esta etapa de ya tener relaciones sexuales. Aquí en México se opta justamente con recursos para poder implementarse justamente el condón gratuito, la pastilla del siguiente, entre mencionar algunos otros que son gratuitos, pero entonces, ¿por qué no los usan? ¿Por qué entonces, pues no se implementa esta parte de poder llevar una vida sexualmente activa y sana? Y ya teniendo en consideración estos tres aspectos de población y comprensión, ahora sí podemos poder pasar a la elaboración de nuestra estrategia. Y bueno, volvemos a platicar un poquito más de las 4P y es de lo que nos platicaba les platicaba mi compañera anteriormente, de justamente qué es el producto. Pues como tal el producto, como dijeron, pues no es un objeto, no es nada. O sea, justamente nosotros en enfermería vamos a promover esta parte de la salud. Entonces, pues se va a entender como un comportamiento, servicio u objeto intangible que se intercambie con una población prioritaria a un precio y con ciertos beneficios. Aquí debemos entender que hay diferentes tipos de producto, pero todos van a ir relacionados. El producto real, el principal y el aumentado. El producto real va a ser el comportamiento que nosotros lleguemos a promover. El principal, pues son los beneficios que va a recibir la persona al usar el producto. Y el aumentado siempre va a complementar el producto real. Entonces, el producto real y el producto principal no pueden ir separados, al contrario, puesto que lo que nosotros tengamos que promover a las personas siempre les tiene que llamar la atención esta parte de qué es lo que les beneficia, por qué hay que hacerlo. Y nuevamente con nuestro ejemplo, dentro de la educación en los adolescentes, nuestro producto real, ¿qué va a ser? Va a ser justamente promover esta parte de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Todos estos tienen que tener ya sea beneficios colectivos, justamente para nosotros del área de la salud, para el personal, y también para los personales, puesto que principalmente esta intervención tiene que ser llevada a nivel personal. Dentro del producto real, más bien dentro del producto principal, ¿qué beneficios vamos a obtener? Pues justamente no tener embarazos no deseados ni aquellas enfermedades de transmisión sexual y por lo tanto vamos a tener una vida sexual activa y sana. Nuestro precio.
¿Qué costo es aceptable para el público objetivo? Aquí podemos encontrar que algunos obstáculos tiene que superar al cierto público para poder modificar su comportamiento. ¿Qué obstáculos vamos a poder tener? Pues podemos obtener justamente con nuestra planeación inicial, pues obtenemos cuáles son aquellos que nos pueden poner alguna pausa, pueden ser psicológicos, pueden ser sociales y pueden ser económicos. Nuestra estrategia justamente tiene que ser conllevada a una interfase entre estos tres, puesto que dentro de los psicológicos podemos justamente volver a reiterar cierta información, por ejemplo, en los psicológicos, a qué edad se implementa, si es incómodo platicar de esto, si es incómodo hablar abiertamente de la sexualidad. Dentro de los sociales, pues en todos los lugares, justamente tal vez aquí en México, hablando más en específico, pues todavía se tiene este tabú de poder hablar de la sexualidad en algunas partes, no en todos los lugares. Sin embargo, es importante mencionar y es importante reconocer si nuestra estrategia va dirigida, cómo lo va a ver la sociedad, cómo lo va a ver los adolescentes, si es bueno hablar de salud sexual o no. Entonces es aquí donde también nuestras intervenciones tienen que entrar para poder dar a entender a la sociedad que entonces hablar de salud sexual no es malo, que al contrario, que justamente nos va a ayudar a poder entender un poquito más de este tema. Dentro de los económicos, pues qué costo, bueno, más bien serían los costos de los métodos anticonceptivos, si son gratis, si no son gratis, y si son gratis, ¿por qué no los usamos? ¿Por qué no vamos a los centros de salud y preguntamos por ellos? Son muchos factores que los van a relacionar y estos son algunos de los cuales debemos de abordar dentro de nuestra estrategia, puesto que si nosotros avanzamos y no consideramos esta parte del precio, nuestra estrategia no va a avanzar y nuestro programa pues justamente se va a quedar pues muy corto a lo que buscamos. Y bueno, nuestra plaza, pues justamente son los canales mediante los cuales van a estar disponibles los productos y los servicios. Aquí vamos a implementar a quienes, pues van a ser justamente los portavoces o los colaboradores asociados. Asimismo, los canales de distribución, qué lugares debemos de visitar, qué lugares debemos de implementar, dónde tenemos que hacerlos. Nuestros colaboradores, cuándo deben de acudir a ellos, y nuestros servicios complementarios cuando tienen la probabilidad de actuar. Y bueno, por último encontramos a la promoción, que justamente ya tienen en relación nuestras tres principales P's. La promoción va a ser comunicar nuestro producto y sus acciones asociadas de manera pertinente, atractiva y accesible para todos los interesados directos. Justamente tenemos que abordarlo más a las personas a las que se les está implementando nuestra estrategia, a quienes se les está implementando nuestra planificación inicial, pero debemos de tener en cuenta qué mensaje estamos implementando. O sea, no podemos hablar tal vez en la promoción de algún otro aspecto que tal vez no sea el relacionado con nuestro tema. ¿Quiénes van a ser nuestros portavoces? ¿Qué canales de información vamos a usar? Si la comunidad en la que vamos a estar tiene acceso a Internet, si no tiene acceso a Internet, si se usa más esta parte de poder implementar las acciones mediante Internet, si no mediante carteles, ¿qué es lo que es más atractivo justamente para la población que estamos buscando? Puesto que si implementamos un mercado social a unos niños tal vez de preescolar, pues no podemos implementar tal vez esta parte de carteles con muchas palabras como llenados, ¿no? Entonces, pues debemos de buscar esta estrategia que pueda implementar en la población. Y por último, pues qué actividades podemos implementar para poder otorgar una buena promoción. Y bueno, dentro de nuestro ejemplo de la educación en salud en los adolescentes, pues debemos de tener en cuenta, pues justamente, volvemos a nuestro ejemplo, qué aspectos debemos de tomar en cuenta. Usa condón, sí, pero ¿por qué? O sea, no solamente soltar, pues básicamente la palabra y dejarlo al aire, ¿no? O sea, usa condón y ya, porque sí, ¿no? No, sino que tiene que llevar un porqué. ¿Por qué yo debo de usarlo? ¿Por qué la mujer también es responsable? ¿Por qué los dos somos responsables de nuestra educación sexual? Pues la educación de uso de la tecnología debemos innovarnos, no debemos de quedarnos justamente con tal vez esta parte de solamente decirlo. ¿Cómo hacer para que los adolescentes asistan a las campañas de salud
en la vida sexual, pues justamente es un poquito difícil tal vez abordar a los adolescentes y tal vez justamente este es pues puede ser justamente un concepto que tal vez nos permita, pues tal vez entender un poquito más y poder llevar a cabo nuevos métodos para poder ayudarlos. Y por último, pues la promoción de una planificación familiar. Aquí en México, esta parte de salud sexual la conocemos como planificación familiar y es llevada en varios institutos y hospitales para poder implementarse esta parte de poder usar condón, cómo usarlo, y son pláticas que justamente se llevan a cabo, pero de alguna u otra manera fallan. Entonces, lo que buscamos en el mercadeo es por qué fallan y cómo es que podemos abordarlo de tal manera que sí a los adolescentes les llame la atención y hagan caso de este mismo. Ya por último, teniendo en cuenta que el producto, el precio, la plaza y la promoción pues van a ser nuestros comportamientos y que los comportamientos que tengamos van a llevar a beneficios y que estos beneficios van a ser llevados a los lugares que se guste implementar. Y ya teniendo nuestro lugar de implementación, pues tener en cuenta los portavoces, los canales de comunicación en los que nos podamos implementar y los materiales y las actividades para implementar nuestra estrategia social. Bueno, para el desarrollo del programa, ¿cómo prepararse para lanzar una intervención de mercadeo social? Siempre tenemos que tener un plan. Las personas normalmente planean sus días, por ejemplo, cuando tienen una cita o cuando van al cine. Para el mercadeo social es lo mismo, se debe tener un plan de acción. El plan de acción se elabora normalmente una vez que la estrategia y los objetivos están claros. Un buen plan de acción debe tener las 3 Cs. Debe ser completo, describir todas las acciones necesarias, debe ser claro, identificar quién es el responsable de cada tarea y debe siempre estar al corriente, actualizarla de manera continua y hacer el seguimiento de incidencias. Bien, esto significa que todas las acciones deben de ser como planteadas, deben de ser descritas y debe de tener quién las va a realizar, cada una de ellas. ¿Cómo prepararse para lanzar la intervención social y qué actividades se deben de realizar y llevar a cabo? Se debe de identificar el espacio donde se va a implementar la campaña de educación. Tener revisado, aprobado y preparado todo el material didáctico, por ejemplo, presentación, infografías o actividades, depende en qué te vas a apoyar. La preparación del tema y subtemas de la campaña de educación sexual, en nuestro caso, y contar con los integrantes que serán cargo de la campaña de salud. En la Universidad La Salle decidimos hacer nuestra campaña de salud a nivel preparatoria de educación sexual y nuestro trabajo consistió en plantear y plasmar las acciones que se iban a llevar a cabo. Por ejemplo, identificar el espacio donde se va a implementar la campaña de salud era responsabilidad de Sharon. Tener revisado, probado y preparado todo el material didáctico era responsabilidad de Marijó y mía. La preparación del tema y subtemas de la campaña de educación sexual es responsabilidad de Sharon. Y así se tienen que ir acomodando las actividades y plasmando de quién las va a realizar. También tenemos que tener en cuenta las fechas en las que se va a realizar cada acción. Por ejemplo, la identificación del campo la vamos a realizar el 7 de abril. El permiso para la campaña de salud el 28 de abril y la campaña de salud como tal el 15 de mayo. Bueno, y también nos tenemos que plantear en el plan de acción preguntas como ¿qué necesitamos para que ocurra? ¿Se necesita el permiso de la institución proveniente? Permiso de la institución en donde se va a impartir la campaña, en este caso pues es interno, es de la Universidad de La Salle, y el lugar óptimo donde se puede realizar la campaña que contenga pues los recursos necesarios.
Y bueno, ¿a quién debe informarse lo que estamos haciendo? Se debe informar la institución de origen, en nuestro caso nuestra universidad, y la institución donde se realizará la práctica, la Escuela Preparatoria de La Salle. Bueno, para tener en cuenta nuestra información se debe de plantear la matriz del marco lógico. En esta matriz se resume toda la información del marco lógico. Además, el plan debe contener información detallada de las actividades que se llevarán a cabo para implementar el programa. Aquí van a ver plasmados objetivos, indicadores de resultados e indicadores de producto. Y en nuestro caso, aquí les tenemos un ejemplo. Por ejemplo, los objetivos en la sección de indicadores era disminuir los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual de la adolescencia. Las fuentes de verificación eran las enfermedades de transmisión sexual como tal y los embarazos durante la adolescencia o infancia. En los indicadores de resultado era proporcionar información sobre métodos anticonceptivos de barrera que ayuden a prevenir las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados durante la adolescencia. Y nuestros indicadores de resultado eran encuestas nacionales, registros clínicos en hospitales o clínicas. Y uno de los supuestos era recibir educación sexual por parte de los alumnos de la Escuela de Altos Estudios en Salud. Les va a ayudar a los adolescentes a tomar mejores decisiones que prevengan embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Aquí planteamos un calendario de actividades o un cronograma. Puede ser útil para organizar las actividades específicas usando un cuadro como este, aclarando que el cuadro se puede ir modificando a medida que surjan nuevos retos u oportunidades. Este cuadro se llama, pues, calendario de actividades y aquí se los planteamos como los resultados y actividades indicadas es la campaña de salud, los responsables, pues los alumnos de la Escuela de Altos Estudios en Salud, el periodo de tiempo del 15 de abril al 17 de mayo, los recursos necesarios disponibles, pues las instalaciones donde se llevará a cabo la campaña, recursos didácticos de enseñanza. Algunos desafíos emergentes que podemos tener es que el lugar no cuente con toma de electricidad y que a los alumnos no les interese el tema. Digo, aquí son pocos desafíos porque en realidad tenemos pues todas las instalaciones bien, pero hay veces que las campañas de salud se hacen en lugares pues que no cuentan con todas las condiciones. Las oportunidades emergentes pueden otorgar métodos anticonceptivos a los alumnos y la comunicación, que ya les dijimos que se debe de informar a la institución de origen, en este caso sería la Universidad de La Salle. Bien, para el desarrollo e implementación debemos de tener una estructura, y esta consiste en el plan de acción, en la preparación para el lanzamiento y la implementación de un programa de calidad como tal. Una vez que implementamos nuestro programa, tenemos que darle seguimiento y una evaluación. A través del seguimiento y la evaluación podemos determinar si los programas de cambio de comportamiento son eficaces y se adecuan al público objetivo. Si nuestra campaña tiene efectividad. Además, podemos establecer si los problemas que surgen se deben a las deficiencias propias del diseño, de las intervenciones o de la implementación o ambas. Para que la evaluación esté bien diseñada, debe estar en consonancia con los objetivos de la intervención. En este caso, determinar si ha tenido éxito un programa destinado a alentar a los adolescentes y jóvenes a usar métodos anticonceptivos. El plan de seguimiento y evaluación se centraría en identificar el porcentaje de personas de 15 a 24 años cuyo uso de métodos anticonceptivos haya aumentado después de la intervención. Antes de la intervención debemos de tener un menor porcentaje y después de la intervención un mayor porcentaje. El plan de seguimiento y evaluación debe reflejar los objetivos a corto y largo plazo. Bueno, hay diferentes tipos de evaluación que permiten analizar y en consecuencia mejorar las intervenciones. En este caso, los insumos, verificar los recursos empleados en la intervención, si fueron los correctos. En la evaluación de los procesos vamos a tomar dos en cuenta, las actividades y los productos. Obtener información sobre el empleo de los recursos y del volumen de trabajo de los productos o servicios prestados y la participación del público objetivo.
La evaluación de los resultados, pues evalúa los resultados como tal, estudiar los cambios de comportamiento en los participantes, y la evaluación del impacto, analizar los efectos a largo plazo del programa. La evaluación de los resultados se centra en determinar la intervención, logro de los objetivos, es decir, si se llegó a un efecto deseado en el público objetivo. El proceso de sumativa examina la ejecución de la campaña midiendo los esfuerzos y los productos directos, es decir, si se ha logrado y en qué medida. Para esto tenemos las preguntas de cuánto material se ha utilizado, cuál ha sido el alcance de la campaña y a cuántas personas se ha llegado. Siempre tenemos que tener un proceso de sumativa. Aquí les pusimos un esquema que parece como un ciclo. Mide los efectos y cambios resultantes de la campaña. Evalúa los resultados en los destinatarios originados en las estrategias y actividades de la campaña. ¿Hubo algún cambio afectivo, por ejemplo, de creencias? ¿Hubo algún cambio en actitudes de normas sociales? ¿Hubo algún cambio de tipo de comportamiento? ¿Han cambiado algunas políticas? Y bueno, esto nos lleva, si las respuestas casi todas fueron sí, nos llevan a resultados de sumativa. Y bueno, siempre tenemos que plantearnos tener un impacto real en la comunidad. El impacto se refiere a efectos de la intervención planteada y que se tiene sobre la comunidad en general. Enfermería siempre debe tener un impacto a nivel preventivo, a nivel de atención primaria, y eso es lo que estamos buscando. Bien, no sé si tengan alguna duda. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias.